se da ese paso por el canal del parto, todo clarote, ¿no? Nadie lo ha tocado antes. Y entonces, tú imagínate cuando te empiezan a manipular, que sientes que alguien te toca. Si alguien conoce los quirófanos, las salas de expulsión, sabe lo frío que son, ya por técnica y definición, ¿no? Ninguno es calientito. Luego, ¿qué más tenemos? Una lucesota, ¿no? Una luz que da como luz de día y que imagínate, pues has estado a oscuras, si acaso se ha filtrado algo a través de la piel de mamá, de luz, ha sido muy tenue, y luego aparte tus párpados, pues bueno, pues también de alguna manera eso te ha protegido de toda la estimulación externa. Bueno, pues la luz también te agrede, ya llevamos presión, ya llevamos temperatura, ya llevamos la luz, ¿no? El toque mismo, la presión. Bueno, cuando ya salió este bebé, lo limpian, lo aspiran, antes lo volteaban con conejo para darle unas palmaditas en las pompas para que pudiera por gravedad pues sacar toda la agüita, todo el líquido amniótico, las membranas que trae en las vías aéreas. Pues bueno, ahora se aspiran, ya es más moderno, se aspira rápidamente. ¿Qué se sentirá que te aspiren el interior? A partir de eso ya hasta me da miedo llevar mi carro a aspirar. Que te aspiren, bueno. Pero imagínense todavía más. Ahora, ese bebé necesita respirar. ¿Qué se sentirá estarse ahogando? La primera ocasión. Ya después, yo creo que muchos nos hemos intentado ahogar, ¿no? Pero, ¿qué se sentirá esa primera ocasión que te estás ahogando? Y luego, que te ingrese por primera ocasión el aire a tu interior. La primera vez que sientan tus pulmones de aire, ¿qué se sentirá? Yo en varias ocasiones he comentado que a lo mejor es así como cuando entramos, como cuando estamos, ¿no? En un lugar muy caliente, Acapulco, Monterrey, Mexicali, algo así. Entras a un lugar con aire acondicionado, que te entra el aire frío y que se te congelan las neuronas, los pulmones, todo el pecho, todo. Ya después como que te habitúas. O tómense un aire también y sientes que la cabeza se te congela. Bueno, yo creo que se ha de sentir algo así. Razón por la cual entonces, ¿cuál será la percepción de ese bebé respecto del mundo al que está llegando? Y todavía falta otra. Ya que te lo limpiaron la carita, lo envolvieron con un tamalito y todo, se lo pasan a la mamá. O a veces, inclusive desnudo, pues se lo ponen en el torno desnudo mamá también. Ustedes se imaginan, bueno, casi siempre dicen lo mismo las mamás. Tienen la bebé y le dicen, voltean su cara, y entonces fíjate, una cara de bebé y la carota de mamá. Y casi siempre dice, hola bebé, ¿no? ¿Cómo escuchará este bebé esa voz? ¿Sí será como la estamos escuchando en este momento? ¿O se escuchará, hola bebé? Y aparte la carotota ahí, que tenemos que recordar que ese bebé todavía no ve bien. Y entonces ve así como una cara monstruosa, ¿no? Es su mamá. Pero pues qué impresión. ¿Ustedes se imaginan si es bonito nacer? Entonces, dijo Freud, o señaló Freud, que el ser humano es hedonista por naturaleza. ¿Qué quiere decir hedonista? El ser humano busca el placer por el placer mismo. Nosotros buscamos estar bien, no buscamos estar mal. Bueno, en la posición de sana, ¿verdad? Buscamos estar lo mejor que se pueda. De tal manera que entonces, aquí surge lo que conocemos como el primer mecanismo de defensa. El instinto del bebé le indica que mejor se regrese de donde vino porque allá afuera está muy feo. Está pasando cosas terribles. Todavía no le da hambre, todavía no le da hambre. Pero entonces, pues la única forma de regresarse por donde vino, porque ya salió lo que se nos permite de evolución, es morirse. Y entonces la parte del instinto le indicaría que tendría que morir. Pero nos plantea Melanie Klein, en este momento del nacer, el bebé trae un yo primitivo, un yo pequeñito, vamos a llamarlo así, una instancia psíquica, que ya nos comentó la maestra Lorena. Trae un yo que le va a permitir ejercer
el primer mecanismo de defensa psíquica, que se llama deflexión del instinto de muerte. ¿Qué quiere decir esto de deflexión? Deflexión es desviar. Aquí, en los salones que tengan aire acondicionado, tienen una ventilita que cuando se activa el aire se abre y está así curvita. ¿Para qué? Para que el aire se deflexione hacia arriba, que no de hacia abajo. Deflexión es desviar. Entonces, si yo tengo el instinto de morirme, lo tengo que desviar. Y fíjense qué interesante, esto nos va a ayudar para toda la vida. Ese mecanismo de defensa tan primario te va a permitir andar por la vida en muchos momentos. Hace rato venía yo para acá, con bastantito tiempo de anticipación, y entonces pues tomé el periférico, el famoso UASE me ayudó mucho, y entonces veníamos todo el tráfico y una persona se cruzó, pero corriendo en el periférico, pero justo cuando vio que todos avanzábamos. Le dije, pues qué tonto, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó? Avanzó un carril y se regresó. Ya no avanzó los otros 2, 3 carriles. ¿Qué fue lo que pasó? Dijo, aquí me van a matar. Bueno, no lo dijo. Su instinto, el instinto que está ante la amenaza de muerte, desvió la intención de llegar hasta el otro lado y dijo, mejor regresa. Y se regresó, corriendo más rápido de como estaba caminando hacia adelante. Entonces, esta intención, no intención, sino esta desviación que hacemos durante todo el tiempo que estamos vivos para protegernos, fíjense desde dónde viene. Viene desde el momento del nacimiento, ¿no? De tal manera que entonces a partir de ahí se toma decisión. Hay algunos bebés que no triunfan al hacer la deflexión y mueren. Ellos sí se regresan. La mayoría quedamos vivos para ver si podemos hacer una vida mejor, lo cual pues ya es lucha, ¿no? Bueno, este concepto de que al nacer tenemos un yo capaz de sentir ansiedad y de defenderse utilizando diferentes mecanismos de defensa es la base de la teoría de las relaciones objetales, puesto que si pensamos en el psicoanálisis americano, ellos no parten de este hecho. Entonces, tanto técnica como teóricamente es la diferencia, digamos, entre Anna Freud y los americanos y los ingleses. Entonces, porque si ustedes revisan la bibliografía de otras escuelas psicoanalíticas van a encontrar, por ejemplo Hartman, van a encontrar que ellos no admiten la existencia de un yo tan temprano, o sea, lábil, pequeño, como dice el maestro Luis, pero sí con la fuerza necesaria para defenderse. Entonces es uno de los principios fundamentales. La deflexión es un término freudiano. Freud hablaba que se utilizan dos mecanismos al mismo tiempo de defensa para lo que llamamos deflexión, que es primero la escisión del instinto de muerte. O sea, va a haber dos instintos que Freud reconoce en general, el de vida y el de muerte, y hay diferentes instintos que después se van a instintos o pulsiones que después se van hay más personas que van a escribir de ellos, pero en principio son dos. Entonces primero se escinde y después se proyecta, es decir que, como dice Luis, se saca del cuerpo toda esta parte pues tan traumática de la que hablaba al inicio del nacimiento. Entonces primero se escinde, después se proyecta, y eso que queda dentro del cuerpo, porque lo necesitamos la pulsión de muerte, se convierte en agresión para que haya un monto necesario de energía para que el bebé se siga defendiendo constantemente. Entonces estamos hablando de la tópica económica freudiana. O sea, Melanie Klein fue freudiana. Entonces, por eso necesitamos manejar ambos términos para hablar de las relaciones objetales. De la tópica económica, de toda la energía que se va a distribuir, y de la tópica dinámica, de cómo se va a ir moviendo y constituyendo el aparato mental. Entonces, a partir de aquí,
el bebé, al proyectar lo traumático, la muerte, al proyectarlo y al quedarse con una parte de agresión, entonces va a fundar uno de los principios del aparato mental, que es el pensar. Luis decía que cuando nacemos, pues empezamos a sentir diferentes tipos de dolores. Entonces, años después, Bion va a decir que el nacimiento del pensamiento va a ser a partir de la frustración y el dolor. Nosotros necesitamos transitar esta falta, digamos así, este dolor, para que en nuestra cabeza empiecen a aparecer diferentes resoluciones de cómo combatir este dolor. Ya tenemos la deflexión y entonces al fundarse el pensamiento y el aparato mental va a devenir el concepto que kleinianamente se llama fantasía. La fantasía es un concepto que socialmente conocemos como representaciones diurnas de cosas que queremos. Así lo habla la gente en general, es decir, yo quisiera terminar mi licenciatura y en la fantasía yo creo que cuando la termine me van a pasar muchas cosas buenas, no sé, todos tenemos fantasías, pero para la escuela kleiniana y para la freudiana las fantasías son inconscientes. Esto quiere decir que nunca las vamos a conocer porque serán imperantemente inconscientes, que pueden llegar a un punto de preconciencia después de haber analizado un material. A material me refiero cuando un psicoanalista tiene un paciente que le cuenta una historia, eso que le cuenta el paciente se llama material, con el que trabaja después un psicoanalista para utilizar la técnica de la interpretación. Entonces, al tener ya fundado el aparato mental y al tener ya la fantasía, teórica y técnicamente, para distinguir la fantasía diurna de la fantasía inconsciente, los psicoanalistas ingleses decidieron ponerle una PH, fantasy como PH, fantasy, para distinguirla de la fantasy, de la fantasía diurna. Entonces, esto se lo digo porque la bibliografía que ustedes puedan después encontrar de la escuela inglesa van a encontrar esa fantasía con H para hacer la diferencia de lo inconsciente a lo consciente. Entonces, ¿qué son las fantasías? Las fantasías son representaciones representaciones mentales de la pulsión, es decir, que a una necesidad, tengo dolor porque tengo hambre, a esa necesidad va a corresponder una fantasía que va a resolver esa necesidad, que va a resolver la pulsión, es decir, a la fantasía, a la necesidad de hambre corresponde una fantasía de algo comestible. Entonces, por cada pulsión y por cada necesidad va a surgir una fantasía. Y la escuela kleiniana, bueno, desde los freudianos, desde Abraham y Ferenczi se dieron cuenta que el niño va constituyendo, digamos, un mapa del cuerpo a partir de sus necesidades. La primera necesidad de alimentación le dará la parte de... A ver, ¿cómo lo explico? Así. Tengo hambre. El hambre es una necesidad física, biológica para la sobrevivencia, pero como ya tengo un aparato mental, y entonces el yo va a necesitar utilizar mecanismos de defensa de introyección y proyección, es decir, la introyección es todo aquello que entra a mi boca y a mi mente. Entonces en el mapa del cuerpo hay una boca, o sea, hay algo que entra, algo que me alimenta, algo que recibe, y la proyección será todo lo que yo no quiero puesto en el mundo exterior. Entonces, con la introyección y la proyección se configura la realidad, y la realidad será, la primera realidad será aquella que se puede tragar, es decir, la experiencia de alimentación y la experiencia con la madre. Es decir, no solamente la comida, o sea, la leche o la fórmula como tal, sino cómo
yo introyecto esa madre que me habla o esa madre que llena ese vacío de dolor que yo tengo, y cómo yo hago un pasaje de lo concreto o del dolor a sentirme un poco mejor sabiendo que en algún momento me va a volver a doler, pero que va a haber algo que me va a suplir ese dolor. Es decir, que va a haber un pecho allí, así le llaman los kleinianos, el pecho bueno y el pecho malo, que en la fantasía se va a constituir como lo frustrante y lo gratificador. Susan Isaacs tiene un texto donde hace una citación acerca de que las fantasías no son pensadas por el bebé como conceptos, obviamente. O sea, el pecho bueno y el pecho malo no existen así tal cual, sino son sensaciones. Son sensaciones que después van a ir constituyendo y pasando del pensamiento primario al pensamiento secundario. Esto es freudiano, pero teniendo los conceptos como kleinianos. Empieza a haber toda una mezcla y una revolución en el psicoanálisis, porque a partir de las guerras empiezan a extinguirse muchas sociedades, y entonces, debido a la localización geográfica del mundo y de lo que está pasando, también empieza a haber diferentes estudios acerca de qué tan viable o no son estos términos. Entonces, hasta aquí, ¿algo que quieras agregar? Esta parte de la fantasía, hay algo que sí quiero explicarlo, a ver si podemos dar cuenta de ello. Esta parte de la falta del concepto y que decía Lorena, no sé si ustedes tengan en dominio el concepto de la memoria sensorial. Yo me imagino que sí, la mayoría ya llevamos sensopercepción, pero entonces, ¿cómo es que el bebé puede pensar? El bebé piensa en sensación. Si tú en este momento logras recordar el olor, vamos a pensar, del azúcar quemada cuando están garapiñando nueces, eso, si lo puedes poner en palabras sin hacer comparación con algo, es dificilísimo. Es dificilísimo. O sea, no digas, es que huele como a... No. ¿A qué huele? ¿A qué huele el azúcar quemada cuando garapiña nueces? Pues huele a azúcar quemada cuando garapiña nueces. Sí, a eso huele. Pero entonces, ¿cómo poder dar cuenta de eso? Ese olor se recuerda aquí, en la nariz. Y así piensa el bebé. Cuando el bebé tiene hambre, no tiene hambre aquí. Y bueno, tiene hambre acá, pero la sensación y la percepción se extiende a todo el cuerpo. Y es por eso que entonces cuando un bebé tiene hambre, pues parece ser que lo están matando. El llanto, el decir, mamá, tengo hambre, bueno, no puede hablar, grita, se desespera. ¿Pero por qué? Porque tiene hambre en todo el cuerpo. Todavía no hay una diferenciación muy clara de la repartición de las sensopercepciones en el esquema corporal que nos decía Lorena hace un ratito. De tal manera que entonces algo que debemos de pensar es que la fantasía existe siempre y en todo momento, así, y se nos queda para toda la vida, La fantasía siempre está activa, de tal manera que entonces esta fantasía nos va a poder ayudar a andar por la vida en muchos casos y en muchas cosas. Las ambiciones que tenemos, los ideales que tenemos, provienen de la fantasía. Nos dice Klein, la fantasía es una buscadora de objetos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quienes están en edad todavía de buscar objetos, mis exalumnos saben a qué me refiero cuando les digo unas cosas con las que luego andamos, ¿no? A veces se llaman novios, novias, algo así. Bueno, ¿qué fantasía tienes tú? No sé, ustedes, y a lo mejor les va a dar envidia, que es otro tema que también Klein abunda mucho, pero que no lo vamos a tocar. Yo tengo 2 hijos grandotes. Esos hijos grandotes, cuando me decidí a tenerlos, ¿a quién creen que me busqué para mamá de ellos? A la mujer más bella del mundo. De verdad.
Bueno, lo malo es que no es Miss Universo y el único juez fui yo. ¿Sí me explicó? Pero pues, ¿como para qué era? Pues para tener a los hijos más bellos del mundo. Y es por eso la envidia. Esos los tengo yo, no los tienen ustedes. Pero cada quien para nosotros. De tal manera que mi fantasía buscó a esa cosa llamada mamá y a esa cosa llamados niños, y la fantasía estuvo ahí. Y de alguna manera, cuando se hace realidad, esa fantasía se desactiva. Pero sigue otra, y siguen otras, y siguen otras, y siguen otras, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, es como la cadena del trabajo de caminar por la vida. ¿Para qué? Para quitarnos de estas malas impresiones de haber nacido y que se siente tan feo. Pues ahora hay que desquitarse, ¿no? Hay que buscar ese gran placer. ¿Sale? Bueno, Freud hablaba de un pensamiento primario y un pensamiento secundario. ¿Quiénes son de psicología sexto cuatrimestre? ¿Hay alguien? Ahí hay uno de quinto cuatrimestre, segundo, tercero, nadie, por allá. Los de Montevideo, ¿dónde están? ¿Ya están avanzados? ¿En qué cuatrimestre estás? Octavo, por acá. Octavo también. Bueno, ¿recuerdan cuál es la diferencia, o una de las diferencias del pensamiento primario y el pensamiento secundario? ¿No? Por allá sí, ¿qué estás diciendo? Es la formulación de los objetos reales. Okay. Bueno, más o menos, sí. Tenemos el principio de placer en el pensamiento primario y el principio de realidad en el pensamiento secundario, imperantemente, o eso se espera, ¿no? O sea, sin embargo, el principio de placer, así como el pensamiento primario, siempre estará con nosotros. Entonces, en el pensamiento primario está ubicada la fantasía, junto con el principio de placer. Ferenczi hay un texto acerca de la realidad, de la conformación de la realidad, como dice su compañera, donde nos habla de diferentes formas en que el bebé alucina para hacer frente a los impulsos. Entonces habla como de diferentes etapas de alucinación de deseos, habla de que se ayuda con gestos mágicos hasta llegar a una integración yoica donde pueda utilizar en mayor medida el principio de realidad. Y no no lo digo azarosamente, lo que pasa es que Melanie Klein se analiza con Ferenczi y con Abraham. Un tiempo se analiza con Abraham se analiza poco tiempo porque muere Abraham, pero si ustedes leen los textos de Abraham y de Ferenczi se van a dar cuenta de dónde vienen las ideas de Melanie Klein. Ahí está en Ferenczi, en la parte de la omnipotencia y de cómo el bebé necesita pasar de un principio a otro, y en Abraham la parte de la oral canibalística y la anal, cuando Melanie Klein formula la posición esquizoparanoide, que en un rato hablaremos de eso. Entonces allí están los principios. Si a ustedes les interesa la parte kleiniana, necesitan primero leer a Ferenczi y a Abraham, porque uno entiende muchas cosas de Klein cuando lee a estos autores. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que en la escuela francesa de la psicosomática hay un pensamiento anterior, postulan un pensamiento anterior al que Freud hablaba como primario, que se llama el originario. ¿Qué es esto que dice Luis acerca de las sensaciones? La percepción está todavía, debido a que el sistema nervioso central no está al 100% consolidado, la sensación y el recuerdo de cómo huele, cómo se siente, está allí el pensamiento originario que después va a dar la huella anémica, lo que Freud habla como huella anémica, para que después se haga un pensamiento primario y posterior se haga el pasaje al secundario. Entonces, toda la estructura o el esquema psicoanalítico está escrito en el capítulo 7 de interpretación de los sueños y en los
Melanie Klein tiene 4 tomos, pero el último es un caso. Entonces, en los 3 primeros tomos de Melanie Klein y los textos de Abraham y Perecci, que creo que ya son inconseguibles, pero para que les interese yo tengo copias. Bueno. Otro punto que tendríamos que dejar también muy claro es que hay una interacción prácticamente permanente entre la fantasía y la realidad. En el bebé, fantasía y realidad es prácticamente lo mismo. Esto es algo muy claro. Su interno y su externo no existe. Más adelante, cuando hablemos de la cuestión depresiva, vamos a dar cuenta de ello. Es cuando surge esa cosa que vemos que ya cuando somos adultos, o bueno, cuando somos niños más grandes, vemos que algo sí existe y algo no existe, ¿no? Pero entonces en este momento el bebé para él es lo mismo la fantasía y la realidad, de tal manera que entonces cuando el bebé tiene hambre, si alguien tiene hijos, ha tenido bebés, sabe cuál es la primera conducta que hace el bebé. ¿Qué hace un bebé cuando tiene hambre? ¿No es cierto? No. Empieza a boquear el aire, empieza a hacer así. ¿Por qué? Porque pareciera ser que está tratando de incorporar algo y que está afuera. Bueno, no es afuera, porque él es todo lo que existe. Y entonces, pues, decía Lore, él sabe o tiene en el esquema corporal que hay una boca por donde tiene que entrar algo para que se quite ese dolor llamado hambre, pero entonces el instinto le lleva a hacer la búsqueda. Y lo primero que hace es como una actividad que podríamos pensar en actividad alucinatoria, de buscar un pecho mágico por aquí, o una mamila mágica, leche voladora o algo así, que va a entrar por mi boca y va a llegar a quitarme ese dolor en la pancita, ¿no? Después de que hace eso y que no encuentra algo, de repente empieza como a dirigirse hacia así, y entonces encuentra el superdedo o la supermano y la chupa, y entonces como que siente que ya hay algo real ahí, y pues le da el jalón, le da el chupeteo, y ¿qué creen? Pues no le sale nada, no le sale nada. Y entonces es en ese tercer momento cuando ahora sí grita: mamá, tráeme el menú, a ver de qué va a ser la leche, ¿no? Mamá, dame leche, ya tengo hambre. Ahora sí ya llora. Ese llanto es su forma de comunicación, ¿sí? De alguna manera, inclusive las mamás también, y esto ya es un poquito adicional, las mamás tienen una sensibilidad muy clara ante el tipo de llanto del bebé. Saben cuando llora por hambre, cuando llora por frío, cuando llora porque tiene calor, cuando llora por otras causas, ¿no? Tienen una sincronicidad muy chistosa, no la sé explicar, yo no la tengo, ¿no? Pero entonces, a partir de aquí es que podemos pensar que entonces la actividad primordial de este bebé es comer, descomer y dormir. Esto es lo que hacen los bebés. ¿Para qué? Pues para poder ir buscando esta consolidación de todo su cuerpo, el sistema nervioso, como decía Lorena hace rato, y que vaya, no me gusta la palabra madurar, pero voy a usarla. A mí me suena como jitomates, me suena como aguacates, ¿no? Pues madurar. Para que vaya integrándose y que vaya desarrollándose con el propósito de irse haciendo autónomo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el tema del nacimiento y la fantasía. Preguntas, comentarios. Es el momento de ustedes ahora. ¿Todo ha quedado clarísimo? Muy claro. ¿Dudas o preguntas? ¿De verdad no hay comentarios ni dudas? Sí, adelante. Cuando la
Cuando la madre tiene esta habilidad de codificar las necesidades del bebé, una madre sana, suficientemente buena para codificarlas, puede darse esta maduración, esta integración. Pero ¿qué pasa cuando esa madre, por emociones, porque está perturbada emocionalmente hablando, no puede codificar estas proyecciones del niño? Es decir, no puede metabolizar sus necesidades. ¿Cuáles son las consecuencias en el bebé para su maduración? Si la madre no fue lo suficiente capaz para poder codificar las necesidades del bebé. Esa es mi pregunta. Bueno, tú estás utilizando diferentes conceptos, dos tienen que ver con lo kleiniano y poskleiniano. La madre es suficientemente buena para todos los que no han escuchado este concepto. Es un concepto de Winnicott que habla acerca de, sí, que los padres no son perfectos, pero que en mayor medida la madre que puede metabolizar las angustias del bebé, es decir, cuando el bebé llora porque siente algo, y las que son madres o padres sabrán que los llantos están matificados. Y entonces empiezan a conocer, llora porque tiene hambre, llora porque tiene cólicos, llora porque tiene frío, y entonces les empiezan a explicar, sí, tranquilo bebé, yo ahorita te voy a dar de comer. Eso es metabolizar, pasar de un contenido alfa a un beta. Eso ya es bion, por eso habla Lupita, ¿verdad? Lupita, de la metabolización, es decir, de la explicación que la madre le hace al bebé de lo que está sintiendo, para que después el bebé, en la introyección del objeto bueno y el objeto gratificador, pueda integrar en la mente y posteriormente pueda integrar la imago de la madre en la mente, y después él solito. Podemos ver niños pequeños como de 3 años que se abrazan y que se acurrucan ya solos porque ya tienen la función materna integrada en el aparato mental. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues habría que analizarlo caso por caso, porque hay otro tipo de conceptos como el de la doble barrera hacia la psicosis. Esto lo desarrolla Freud y después lo termina Ana, acerca de por qué hay personas, los niños de la guerra, por qué los niños que estuvieron en Auschwitz, hay niños que se volvieron locos y hay niños que no se volvieron locos. Entonces, Ana desarrolla que hay dos conceptos de barrera en los que mental y externo, interno y externo. Entonces, si el niño a lo mejor tuvo una madre perturbada, pero hubo un objeto bueno, llámese abuela, institución educativa, el vecino, que logró metabolizar, probablemente ese niño pueda tener la capacidad suficiente de integración yoica para no padecer de una patología de primer año de vida. Cuando hablo de una patología de primer año de vida me refiero a una psicosis. Sin embargo, cuando ambas barreras, tanto la interna, o sea, los temores internos, la realidad externa, se los rectifica, o sea, esta persecución que yo estoy sintiendo por mi proyección de agresión me la rectifica, sí, una guerra, un campo de concentración, y se pierden ambas realidades, o sea, se hacen una, como dice Luis. También David Rosenfeld hablaba de los estados confusionales en la psicosis, de que el objeto bueno y el objeto malo están mezclados. Entonces, una de las probables consecuencias puede ser una esquizofrenia, en paranoia, en hebefrenia, en melancolía y todas las otras psicosis que podemos ver. O sea, pero sería un desastre en el aparato mental. Y justo si nos da tiempo, esa es la viñeta que yo quiero presentar, de cómo podemos ver psicóticos funcionales, es decir, no de estos psicóticos que están en el fray alucinando, sino personas que funcionan bien, tienen trabajos e incluso hijos y demás, pero las defensas que utilizan son de primer año en mayoría, y entonces vemos los desastres cuando hay algún tipo de pérdida o algún trauma que les rectifica todo lo del mundo interno, y entonces viene otra vez toda la proyección masiva. Entonces puede ser ambas, pero porque hubo niños justo de la guerra,
niños que estuvieron en Auschwitz, que justo porque tuvieron objetos suficientemente buenos en los primeros años y llegaron a Auschwitz 5 o 6 años, a los 5 o a los 6 años pudieron con la fantasía consciente y la PH, la fantasía inconsciente, metabolizar ellos solos, estructurar todo eso. Obviamente hubo consecuencias, pero no tan desastrosas como una psicosis. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Mi pregunta es acerca de fantasía e infancia. ¿Puede haber una diferencia cuando el ser humano nace por parto natural o por cesárea? ¿Puede haber una desviación o se puede detectar alguna diferencia en donde se pueda distorsionar o se llega a distorsionar lo que es la fantasía de infancia? Pienso yo que desde la parte de lo psíquico no hay diferencia, sin embargo también hay que considerar que antes de lo psíquico siempre estará lo biológico, siempre. Si no hay biología, si no hay ser vivo, no hay psique, ¿no? De tal manera que entonces, ¿por qué se hace una cesárea? Si es por sufrimiento fetal, si es porque no hay espacio para que nazca el bebé, por mala posición. Casi siempre las cesáreas, bueno, cuando son programadas eso no sucede, pero las cesáreas cuando está programado un parto natural son por emergencia, ¿no? Porque el bebé ya está corriendo riesgo. Y entonces hay una parte de sufrimiento que es muy posible que quede una huella ahí. Está apenas estructurándose la mente, ningún niño ha querido confesar que se siente esa cosa, pero entonces aquí son supuestos teóricos que hacemos, ¿verdad? Si hay sufrimiento fetal, pues es que el cuerpo está sufriendo, el cuerpo está tomando una especie como de desgaste adicional al que implica el nacimiento. Entonces esto en algo debe como de afectar, sí, pero ¿qué es? No sabemos. Lo que sabemos es a partir de que está afuerita, de ahí en adelante, ¿no? Sí hay algunos estudios que hablan de las complicaciones neurológicas y todo esto, pero eso pues evidentemente es del ámbito de lo médico y eso se lo dejamos a los médicos. Buenos días. Sí, mi nombre es Eduardo. Si al momento del nacimiento el bebé tiene una ansiedad resultado de este malestar, entonces se activan, veíamos la deflexión, es un elemento importante. En ese esquema, ¿sí? La fantasía entonces funge como un mecanismo de defensa, porque a partir de estas condiciones, entiendo, se desarrolla el pensamiento y entonces estaría primero la fantasía para desarrollar el pensamiento, o la fantasía sería ya parte del desarrollo de este pensamiento, que en un segundo momento previo a los mecanismos de defensa. Y primero necesitamos que haya pensamiento para que haya fantasía, si no podría haber los elementos, o sea, los objetos que el niño va introyectando y después va requiriendo para defenderse por medio de la fantasía. Sí, necesita primero un pensamiento, es decir, primero una frustración que se convierta en pensamiento. Luis decía, el bebé está, cuando tiene hambre, empieza a buscar por medio de la boca, de la succión, ¿no? ¿Cómo dijiste? Boquea, ajá. Entonces, eso Bion dice que el bebé ya tiene una preconcepción de que va a haber algo que es suyo, en la omnipotencia que nos habla Ferenczi, que le va a llenar el vacío. Ajá. Entonces, a partir de allí va a hacer un contacto. Pero cuando no sucede así, cuando tantito se frustra el bebé, no le dan de comer rápido, y eso sucede con todos los bebés, inmediatamente que sienten hambre no se les puede dar de comer, o sea, la mamá se tarda tantito entre que lo levanta y entiende qué es lo que está pasando. Allí hay una frustración tan fuerte que el bebé necesita por un momento alucinar que él tiene algo y
se funda el pensamiento para después de venir en fantasía. Y la fantasía, sí dice Melanie Klein, que es una defensa contra las ansiedades. Uno, en la posición esquizoparanoide, las ansiedades persecutorias, y dos, en la posición depresiva para las ansiedades depresivas. Incluso en los adultos, cuando hay un proceso de pérdida, en los adultos más integrados que pueden elaborar en posición depresiva, se muere alguien, por ejemplo, y solitos empezamos a pensar, es que si hubiera hecho tal, o si no hubiera hecho tal. Entonces ese ya es un proceso que devino de la preconciencia a la conciencia, pero que tiene cargas inconscientes de ese objeto que se perdió. Y eso lo hacemos para enfrentarnos a a la pérdida. Entonces, en ese sentido, por allí, me parece que era Meltzer, que decía que cuando hay una pérdida, ya estando en la posición depresiva, uno de los dolores más fuertes de la persona es que se le reactivan las pérdidas, digamos, los objetos perdidos del pasado, y entonces los primeros objetos que fueron introyectados, la madre y después el padre, están en peligro de ser perdidos. Por eso es tan doloroso, porque entonces si yo pierdo mis objetos buenos, estoy a merced de los objetos malos y de la destrucción mental. Entonces, por eso los procesos de duelo, de pérdida, son tan complicados cuando son significativos y cuando vienen son cercanos. Pese a que yo ya tenga 40 años y haya pasado por la esquizoparanoide o la depresiva, porque entonces corro el riesgo de perderme el objeto bueno, y entonces el ser quedaría en peligro de destrucción. Pero sí, muy bien tu análisis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Granados. Mi pregunta es porque yo trabajo en el Reclusorio Oriente, en el Reclusorio Santa Marta Catitla. Soy maestra de preescolar 3. Yo tengo 3 menores a mi cargo. Yo quería saber si las internas, cuando están embarazadas, sufren un sufrimiento fetal, el bebé, o neurológico. O sea, yo quería saber eso. Y yo como veo a estos niños, también quería saber si en ellos nada más es el pensamiento y no la fantasía, porque ellos, su realidad es otra, ¿no? Yo creo que en relación con la primera pregunta, es una pregunta de índole médico, pero si te refieres a esta parte del sufrimiento psíquico, estaríamos hablando que el producto está dentro. El producto está dentro y allá adentro es un paraíso. Ahí no hay necesidad de algo. Que la mamá no tenga la nutrición adecuada, la estimulación adecuada, que no le ponga musiquita en la pancita y todas estas cosas que ya las actualidades nos dan muchos elementos, eso no hace sufrir a ese pequeño ser que todavía está ahí adentro. ¿Por qué? Porque precisamente por algo es el paraíso uterino. Ahí todo está padrísimo, ahí no hay nada, no hay carencia, ¿no? Porque todo es biológico y todo se le está otorgando, ¿no? En medida suficiente o insuficiente, de acuerdo al estado nutricio de la mamá, ¿no? Que sí hay una parte también que puede haber en cuanto a todo este manejo de los químicos, orgánicos, en cuanto a la parte emocional que la mamá esté viviendo. Sabemos que, por ejemplo, si la mamá tiene un momento de estrés o de susto, pues por el estilo, puede haber descarga de adrenalina inclusive en el producto, ¿no? Pero también tienen sus mecanismos de regulación, lo cual entonces, pues bueno, esa parte biológica se la dejamos a los médicos. En la otra parte nos decías, si me acuerdas un poquito la segunda pregunta. Lo neurológico, el bebé cuando ya nació tiene problemas neurológicos. Que si cuando el bebé ya nació tiene problemas neurológicos. No, pero nos decías de la realidad. La realidad sí, de que si están que si ellos tienen, ¿verdad? que si ellos
¿Es nada más su realidad o también viven su fantasía? Porque para ellos es más la realidad que fantasía, ¿no? No, bueno, aquí la cuestión está en que el medio externo siempre te va a proveer de elementos que de alguna manera eso va a ser lo que tú tengas a la disposición. Si el niño se encuentra en situación de encierro, esa es su normalidad. La normalidad es esa, ¿no? No sé, algunos que vivíamos en casa nos tenían bien encerrados en un cuarto, no podíamos salir, nada más veíamos el jardincito a través de la ventana y no podíamos ver nada más. Bueno, esa es la realidad externa de cada quien, lo cual no quiere decir que entonces se constituya per se una cuestión adversa o traumática por estar en el encierro. Es más, todavía ni siquiera tienen el significado de eso. Esa es su casa, así, esa es su casa. Que su casa tenga ciertas características, pues así es, ¿no? Igual que si vive en una supermansión o en una casa rural o la que sea, ¿no? Así es su realidad. Ya después, más adelantito, va a empezar a conocer de otros elementos ante los cuales va a poder hacer algo que llamamos juicio. Aquello está más grande, aquello está mejor, aquello está más rico, aquello está muy feo, pero en ese momento esos son sus elementos de vivencia que va a incorporar, y con eso va a ser fantasía. Porque, o sea, la pregunta es interesante en el sentido de que nadie podemos pensar, soñar, alucinar con lo que desconocemos. Nadie. Siempre vamos a hacer esas actividades con los elementos que hemos incorporado, que hemos proyectado. En alguna ocasión algún alumno me decía, bueno, ¿y los alebrijes? Bueno, los alebrijes se armaron acá adentro. Conocemos al león y le ponemos cabeza de león, patas de araña, cuerpo de águila, no sé cuántas cosas, pero eso se arma un rompecabezas acá de partes que conocemos, de animales que sí conocemos, ¿no? Pero de lo desconocido, los elefantes de Saturno, pues quién sabe si existan, ¿no? Pero quién sabe qué forma tendrán. Y eso no puedo ni siquiera alucinar. ¿Sale? Bueno, yo estaba escuchando acerca de lo que era la tópica económica y de toda la energía que se distribuye, y comentaba la profesora que se basa en el aparato mental. Escuchaba también que el nacimiento, decía Bio, ¿verdad?, que tenía frustración y el dolor, y que la fantasía representaba, ¿verdad?, son unas representaciones diurnas del inconsciente. Mi pregunta es, ¿un bebé ya nace, según Clay, con odio y el amor, o se adquiere al tener la primera pulsión con la necesidad de comer? Bueno, las fantasías son representaciones inconscientes, no diurnas. La constitución del amor y el odio se va a dar en la posición esquizoparanoide, a partir de la introyección y la proyección. Es decir, que no es que nazca con la disposición, bueno, sí nace con la disposición de amar o odiar, pero no nace amando u odiando, sino necesita hacerse todo este pasaje de pensamiento, representación, cosa, fantasía, principio de realidad, bla, bla, para que después, mediante los mecanismos de defensa, se pueda instaurar el principio del amor y el odio, que en un primer momento están escindidos, y después empieza, ya para la posición depresiva, ya hay una integración de objetos totales, no parciales, pero eso a continuación lo vamos a explicar en la posición esquizoparanoide. Nada más se me ocurrió ahorita hacer rapidito, si el bebé pudiera tener en ese momento la capacidad del odio, odiaríamos a todas las mamás. Sí, por el hecho de hacernos pasar todo ese dolor en el nacimiento. Si a la mamá le duele, al bebé es más adverso. Lo que decía yo hace rato, entonces las odiaríamos. Y resulta que es todo lo contrario, pero por evento posterior. Ok, mi pregunta es, así como nos están explicando de las necesidades del niño cuando llora porque tiene hambre, por ejemplo, cuando llora porque tiene alguna necesidad insatisfecha,
fisiológica. Una vez cumplidas todas esas necesidades fisiológicas, el niño llora porque quiere llamar la atención. ¿De dónde surge eso o por qué? ¿A qué te refieres con que quiere llamar la atención? Sí, porque ya que checaste que pues acaba de comer, de que no tenga frío, de que no que haya que cambiar el pañal, por ejemplo, y empieza a llorar y nada más lo cargas y le estás dando la atención, como que deja de llorar. O sea, no sé de qué niño estamos hablando, pero probablemente necesite lo que hace rato Lupita decía sobre la metabolización de las ansiedades. O sea, tenemos este interjuego entre lo pulsional y lo físico que se integran en el aparato psíquico. Pero no es que quiera llamar la atención, es que a lo mejor está sintiendo una ansiedad muy agresiva, muy persecutoria, que la mamá o el papá o quien tenga ese bebé le necesita explicar, le necesita hablar, porque sí, es cierto, a veces los bebés nada más con que se les hable o se les sostenga bien, se calman, pero tiene que ver con esto, con la metabolización de las angustias. Sí. Inclusive, abundando un poco en esto, hay algunas mamás que dentro del manejo que hacen afectivo dicen que lo que quieren es que el bebé se le apapache. Esa es una palabra muy aquí en México. También aquí en México, René Spitz, un psicoanalista del siglo pasado, descubrió la necesidad que tenemos todos de ser tocados. Los bebés que no son tocados llegan a un momento en donde se plantea, y bueno, así lo teorizó René Spitz, la depresión anaclítica, que es una reducción progresiva de los signos vitales hasta llegar inclusive a la muerte. Entonces, pues por ahí podemos pensar en que por eso somos tan toqueteadores, ¿no? Pues sí, para mostrar el cariñito, ¿qué hacemos? Para saludar, ¿qué hacemos? Para pelearnos, ¿qué hacemos? Es contacto, el golpe también es contacto físico.